Hoy nos toca Lucas 22. Jesús llegó a Jerusalén para morir por nosotros, pero llegó un domingo y murió el viernes. El domingo hizo su entrada regia y sacó a los vendedores del templo. Pasó toda la semana en Jerusalén. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama el Monte de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él por la mañana para escucharle en el templo, dice acá Lucas. Un día de esa semana, Judas se apartó del grupo y fue a hacer una diligencia personal. Él supo que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús. Judas se aproximó a ellos y les ofreció entregárselos. Eso lo haría de noche para no tener problemas con la multitud. Les mostraría el lugar donde se quedaba el Señor. Los dirigentes judíos se alegraron y convinieron en darle dinero. Lo que le gustaba a Judas fue exactamente lo que obtuvo: dinero. Por dinero estuvo dispuesto a entregar a su amado Salvador. Por dinero la gente es capaz de hacer cualquier cosa, aún sacrificar las cosas espirituales. Cuando llegó el jueves por la tarde, Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua en un aposento alto en Jerusalén. Una vez aderezado el lugar, Jesús llegó con sus discípulos y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esa misma noche iba a padecer porque Judas así lo había planeado con los judíos. Jesús no solo comió la Pascua, pero también instauró el rito de comunión y la Santa Cena. Allí estaba Judas participando con ellos como si nada. Dios nos libre de estar tomando la Santa Cena mientras el corazón lo tenemos lejos de nuestro Señor. Hemos de rogarle que nos transforme mientras que a la vez participamos de ese sagrado rito. Después de eso, Jesús vuelve al monte de los olivos para orar. Sus discípulos, excepto Judas, lo siguieron. Allí Jesús les pidió que orasen para evitar caer en tentación y soportar lo que se avecinaba. Lucas dice que lleno de angustia Jesús oraba y lo hacía más intensamente como nunca, al punto que su sudor fue como un sudor donde derramaba sangre. Caía hasta la tierra eso sudor como sangre. Allí gotas, al siguiente día chorros de sangre, toda su sangre. Una gota sería más que suficiente, pero él derramó toda su sangre, pues su gracia es sobreabundante. Mientras él se preparaba por medio de la oración para enfrentar el más cruento sufrimiento que ningún ser humano puede enfrentar, Judas llegó y con él la delegación que lo iba a capturar. Lo arrestaron y lo condujeron a Jerusalén para hacer un juicio nocturno no permitido por la ley. Esa hora era la hora de la potestad de las tinieblas, dice el verso 53. El Sanedrín estaba en acción. No oraban por sabiduría para discernir lo que debían hacer. El que ha sido homicida desde el principio, dice Juan, era quienes gobernaba allí en ese momento. Mientras el pueblo dormía, el diablo reinaba y los principales gobernantes buscaban una forma de acusarlo para conducirlo a Pilato una vez ya condenado a muerte. Mientras el juicio se llevaba a cabo, Pedro, dice el verso 54, lo seguía de lejos. ¿Qué significa seguir de lejos a Jesús? Es convivir con los que no conocen a Jesús. Es acercarnos al fuego de la tentación como lo hizo Él. Es no alejarnos de la tentación como Él mismo perseveró y se quedó allí. Es negarlo como seguidor en el momento cuando debemos testificar de Él, tal como lo hizo Pedro. Seguir de lejos a Cristo es sentirnos salvos cuando en verdad estamos totalmente perdidos negando a nuestro Señor. Satanás espera que tú y yo sigamos a Jesús, pero a lo lejos, como lo estaba haciendo Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de hacer eso? Precisamente lo que hizo Pedro después. Pedro salió corriendo en la soledad, en las tinieblas, sin saber a dónde iba. Por fin se encontró en Getsemaní, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante el Padre. Cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Ahí Pedro fue quebrantado y ahí nació de nuevo. Más adelante, después de la resurrección,
Jesús lo restauró del todo como uno de los principales discípulos. Puede que caigamos y sucumbamos como Pedro, o peor que él, pero no vale quedarse derrotado y derribado. Hay que levantarse porque hay oportunidad para todo aquel que cree en él. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.